Hoy realizaremos un ejercicio acerca de balance de materia sin reacción. Tenemos el siguiente problema que dice: se tiene un sólido compuesto por fibra al 20%, aceite al 20% y agua. Se mezcla con hexano con el fin de extraer el 85% de aceite presente en el sólido. En el sólido combinado queda absorbido una parte del hexano con composición desconocida, pero se sabe que la contiene. Tenemos el siguiente problema. Se tiene un sólido compuesto por fibra al 20%, aceite al 20% y agua. Se mezcla con hexano con el fin de extraerlo al 85% del aceite presente en el sólido. En el sólido combinado queda absorbido una parte del hexano con composición desconocida, pero se sabe que contiene 15% en peso de la fibra. La corriente del líquido combinado está compuesta por hexano al 60% y el resto aceite. Nos pide que realicemos el diagrama de flujo para la operación. Luego realizar un análisis de grado de libertad e indicar si el problema está o no especificado. Si el problema no está especificado y al tomar una base de cálculo este se especifica, nos pide que determinemos los flujos. Para la parte A nos pide realizar el diagrama del problema. Bueno, nos dice que tenemos un sólido el cual está compuesto por fibra y aceite y agua. Este ingresa. Se mezcla con hexano. De esto obtenemos un líquido, que sería el hexano con el aceite. Nos dice que el hexano es el 60%, y el sólido combinado, que sería fibra, aceite y agua. Y nos dice que la fibra se encuentra al 15%. Para la parte B, nos pide analizar el grado de libertad. Antes recordar que si el grado de libertad es igual a 0, el problema tiene una solución. Si el grado de libertad es mayor a 0, el problema está sobreespecificado. Y si el grado de libertad es menor a 0, el problema está subespecificado. Bueno, empezaremos con las variables independientes. En este caso, las variables independientes vienen a ser las composiciones que nos brinda el problema. Tenemos el hexano, tenemos la fibra, el aceite, el agua para el flujo 2. Para el flujo 3, fibra, aceite, agua y hexano. En flujo 4 tenemos el hexano y el aceite. Tendríamos 10 variables independientes. Para los balances independientes, vendría a ser todos los elementos los cuales se están mezclando. En todo el problema vemos que se mezcla fibra, aceite, agua y hexano. Por lo tanto, tendríamos 4 balances independientes. Para la parte de especificaciones independientes, tenemos caudales y componentes. En este caso, el problema no nos brinda ninguna información acerca del caudal, por lo tanto sería 0. Para la parte de componentes independientes, tenemos para el sólido, tenemos 2 componentes independientes. Para la parte del sólido combinado, tenemos solamente un componente independiente que vendría a ser la fibra al 15%. Y para la parte del líquido, tenemos el hexano, que sería al 60%. Por lo tanto, tendríamos 4 componentes independientes. De relaciones independientes tenemos una, ya que nos dice que el aceite al final obtenido va a ser el 85% del aceite que se ingresó en la mezcla. Al realizar la suma de estos valores, tenemos que el grado de libertad es igual a 1, es decir, el problema está sobreespecificado. Para la parte C, nos pide hallar el flujo en cada caso. Bueno, como hemos podido observar en la parte B, es un problema sobreespecificado. Entonces tomaremos una base de cálculo. En este caso haremos que el flujo 2 sea 100 moles. Por lo tanto, ya que tenemos fibra al 20%, sería igual a 20 moles. Aceite al 20% sería igual a 20 moles y agua al 60% a 20 moles. Empezaremos con un balance general, es decir, todos los flujos que entran será igual a la suma de los flujos que salen. En este caso podemos ver que no tenemos ninguna información más acerca de este balance. Por lo tanto, haremos un balance por componente para poder obtener los datos que necesitamos. Empezaremos con el agua. Vemos que el agua solamente se encuentra en el flujo 2 y en el flujo 4.
Por lo tanto, la cantidad de agua que hay en el flujo 2 es igual a la cantidad de agua que hay en el flujo 4. Entonces tenemos que en el flujo 4 hay 60 moles de agua. Ahora para el aceite. Observamos que el aceite se encuentra solamente en el flujo 2 de entrada, y en el flujo de salidas, en el flujo 3 y en el flujo 4. Por lo tanto, el flujo 2 sería igual al flujo 3 más el flujo 4. Como ya hemos analizado, tenemos 20 moles en el flujo 2, que sería igual a la cantidad de aceite en el flujo 3 y en el flujo 4. Bueno, como el problema nos había dicho que la cantidad de aceite que sale es el 85% de la cantidad de aceite que entra en el flujo 2, entonces tenemos que el 85% de 20 moles sería 17 moles. Entonces tenemos que la cantidad de aceite que sale por el flujo 4 es igual a 17. De acá obtenemos el flujo 3, el cual equivale a 7,5 moles. Para la fibra, vemos que la fibra solamente se encuentra en el flujo 4 y en el flujo 2. Por lo tanto, esas cantidades serían iguales, ya que una es de entrada y otra es de salida. Vemos que en el flujo 2 la fibra se encuentra a 20 moles y en el flujo 4 nos dice que es el 15%, que se encuentra el 15%. Entonces, al realizar la operación, obtendremos la cantidad del flujo 4. Por último, para el hexano, tenemos que este se encuentra solamente en el flujo de entrada, en el flujo 1, y en el flujo de salida se encuentra en el flujo 3 y en el flujo 4. Por lo tanto, la cantidad de hexano en el flujo 1 será igual a la cantidad de hexano en el flujo 3 más la cantidad de hexano en el flujo 4. Al realizar esta operación y reemplazar los valores, obtenemos la cantidad de flujo 1. Bueno, finalmente acá tenemos el diagrama ya rellenado con todos los datos que hemos obtenido. Y siempre es importante recordar que si el problema es sobreespecificado, debemos asumir una base de cálculo para poder resolverlo. Normalmente es conveniente asumir una base de cálculo de 100 moles o 1000 según los porcentajes que está, ya que es más fácil de poder reemplazar en el problema y poder resolverlo. Eso sería todo. Gracias.